Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV de Diario Digital Conclusión. Esta vez con temas que son candentes y tienen que ver con el mundo de la justicia. Que por otra parte, usted, acostumbrado a ver distintos canales de televisión, habrá visto de que se está hablando mucho de lo que es el per saltum. Per saltum es un salto de instancia. Ya sobre eso y sobre mucho, sobre lo que se comenzó a hablar en el día de ayer respecto del destino de 3 jueces en manos de la Corte, y quiero hablar que no se comenzó a hablar ayer, se comenzó a hablar hace bastante. Esto está asociado a una situación que se generó con algunos magistrados respecto de un nombramiento que había hecho el presidente de la Nación y que había hecho un corrimiento de estos jueces hacia otro ámbito de la justicia. Para hablar los pormenores, digamos, del caso y en función de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que llegó a la Corte. Se trata de un recurso que fue solicitado por Leopoldo Bruglia, por Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los 3 magistrados en cuestión que han apelado a la Corte para que se revea su situación, o mejor dicho, de que no se los vuelva al tribunal, para que usted lo entienda, al juzgado que estaban anteriormente. Pero para ver y para entender de qué es lo que estamos hablando, vamos a estar en contacto con el abogado constitucionalista Diego Armesto. Así que le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está usted? Hola Aldo, ¿cómo andás? Una alegría y siempre una alegría verte y poder compartir este espacio con vos. Sabés el afecto y el aprecio que te tengo personal. Bueno, muchas gracias. Desde aquí quiero retribuirlo, por supuesto, porque siempre ha sido bienvenida tu palabra y siempre a tu buena predisposición como para entender cuál es nuestro trabajo. Gracias, Por gracias. favor. Bueno, Diego, ¿qué es lo que nos podés decir respecto de esto? ¿Cómo se inicia esta situación de tanta tensión y nerviosismo? Mira, a ver, un poco podemos hacer, un poco hiciste vos un poco la historia, ¿no? Un poco el reconto de lo que sucedió. Ujú. En realidad en la Argentina siempre voy a seguir sosteniendo lo mismo, la regla es la excepción. Entonces, hubo un tiempo, como dice la canción, hubo un tiempo que fue hermoso y que fui libre Fue de libre de verdad. verdad. Eh, Hubo un tiempo donde había un determinado proceso de selección y designación de jueces, hasta la reforma del 94, donde se crea el Consejo de la Magistratura. Sí. Creado el Consejo de la Magistratura, hay un procedimiento establecido por la Constitución, donde aparecen 3 partes. ¿Sí? Aparece el Consejo de la Magistratura, donde uno va, concursa, sale seleccionado, se arma una terna. Cuando se arma esa terna, sube al Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional mira esa terna, elige uno y lo manda al Senado de la Nación para que preste acuerdo. Una vez que presta acuerdo, y la Corte Suprema como superintendencia, pone en función el juzgado y empieza a funcionar el juzgado o el tribunal. Esto sería el procedimiento constitucional. Sí. Ahora, en el último tiempo se ha hecho una práctica constante la cuestión de la subrogancia y de los traslados de los jueces. Ujú. Es decir, para que la gente entienda, yo concurso para el juzgado número 1 de Rosario, pero de golpe porrazo dice, uy, se creó una vacante en el juzgado de 9 de julio frente al obelisco. Bueno, ya que, uy, tenemos a Diego Armesto. Bueno, mandemos a Diego, y ahí automáticamente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Diego Armesto pasaba, que había ganado el concurso del juzgado 1 de Rosario, Sí, a el juzgado frente al obelisco y me quedaba en la ciudad de Buenos Aires. claro. Frente a esta situación, que se ha hecho una práctica constante, que es una regla excepcional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por intermedio de 2 acordadas, la 4 y la 7, ha resuelto que algunos traslados, siempre y cuando sean de la misma jerarquía y la misma competencia, no necesitaba el acuerdo o este procedimiento que yo te dije recién, es decir, Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo, terna, elige Sí. uno, acuerdo del Senado. Frente a esta situación, el actual gobierno, porque hay que reconocer que, y lo voy a hacer como para los BBC, que son los 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi. y los otros Sí, dos que nunca lo Bertuzzi, conozco, Castelli, sí. Bertuzzi y exactamente, yo lo voy a decir como BBC. Perfecto. Estos 3 jueces lo que hicieron fue, uno fue, creo que fue en la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que fue trasladado, y los otros 2 fueron trasladados en el gobierno de el Mauricio ingeniero Macri. Mauricio Macri. Sí. Es decir,
dos administraciones de gobierno totalmente distintas que utilizaron este mecanismo excepcional. Ahora, cuando llega la administración Fernández, deciden que es necesario cumplir con la Constitución. Entonces, para cumplir con la Constitución, el presidente de la República envía nuevamente por un decreto, deja sin efecto el decreto del presidente Macri y reenvía al Senado de la Nación para que preste acuerdo no solo de los BBC, sino de 7 jueces más. En total son 10, pero en realidad son muchísimos más que 10. Pero bueno, vamos a arrancar con estos 10. Frente a esta situación, el Senado de la Nación convoca a los jueces para prestar acuerdo. Estos 3 jueces no se presentan ante la Comisión de Acuerdo del Senado, bajo el argumento de que ellos ya habían sido, ya le habían dado el acuerdo definitivo conforme la acordada 7 y la acordada 4 del 2018, y entienden que de esta manera no era necesario el acuerdo. Frente a esta situación, el Senado de la Nación, en el Pleno, que es una atribución del Senado, porque una vez que presta acuerdo, después el cuerpo tiene que aprobar la designación del juez, decide no prestarles acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con los BBC? Tienen que volver automáticamente al juzgado del concurso que ellos ganaron oportunamente. Ahora bien, estos hacen una acción judicial en el juzgado federal de la doctora Biotti, si no me equivoco, creo que es el contencioso administrativo número 6, con una medida cautelar. El Senado desoye la medida cautelar que había dictado la jueza Biotti. La jueza Biotti termina resolviendo la acción de amparo, resuelve la acción de amparo, denegándole el recurso, diciendo que no había agravio, sube a Cámara todavía estaba en veremos, y automáticamente el abogado de estos jueces resuelve hacer un planteo, como bien dijiste vos, plantear un recurso extraordinario por salto de instancia, conforme al artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, por entender que existe gravedad institucional. Frente a esta situación, las grandes especulaciones que hubo entre todos es que la Corte iba a permitir o iba a interpretar que existía una gravedad institucional, y otra parte, siempre con lo mismo, ¿no? Esta parte de la biblioteca dice una cosa y la otra parte dice la otra. Entonces, la otra parte de la biblioteca decía que no había gravedad institucional. En el día de ayer, la Corte Suprema resolvió que existía gravedad institucional, que estaban dados todos los elementos para considerar, y lo importante es que la resolución fue por unanimidad. Es decir, los 5 jueces entendieron que había gravedad institucional. Ahora, ¿qué es lo que me gusta decir a mí? Yo lo comparo con un partido de fútbol. Terminó el primer tiempo. Ahora falta el segundo tiempo, que es la cuestión de fondo. Es resolver si están bien hechos los traslados o si los jueces o le terminan dando la razón a la decisión que terminó tomando el Senado de la Nación. Con un dato, y que es interesante tener en cuenta. Este Senado de la Nación, que la semana pasada resolvió no prestarle acuerdo a estos 3 jueces, es el mismo Senado que la semana anterior votó el artículo 1, 2 y 3 del proyecto de reforma judicial, donde automáticamente ahí hay un entramado de la creación y transformación de juzgados, cuando la Corte Suprema dice cuando se transforma un juzgado, se crea un nuevo juzgado. Y se crea un nuevo juzgado, tiene que cumplirse el procedimiento del 99.4, esas 3 patitas que yo dije. Fíjate que el proyecto de reforma judicial establece que los juzgados nacionales criminal y correccional se van a fusionar con el penal económico federal y va a transformarse en un nuevo juzgado federal. Perdón, un juez nacional no tiene la misma jerarquía que un juez federal, no es el mismo grado. Entonces, frente a esta situación, es interesante que la gente, los que nos estén viendo, que piensen que es el mismo Senado que la semana pasada votó otra cosa, el Senado que está diciendo ahora que tenemos que respetar la Constitución. Yo obviamente celebro que se intente respetar y que se reflote la Constitución. Lo interesante sería que sea una práctica común de todos los días y que la excepción no sea la regla. Claro, porque acá te quería consultar respecto de esto. Se decía de que en realidad estaba mal dado el traslado porque era a un tribunal de alzada, o sea, desde donde ellos estaban, era como que, para quien nos está viendo, pasaba una instancia superior, desde un juzgado a una cámara, vamos a decirlo para quien nos escucha. Y que lo que no se podía hacer esto, si el traslado interpares, digamos,
la a ver, misma jerarquía o categoría de juzgados, para el que no está viendo. exacto. A ver, para que se entienda. Eh, Ese argumento fue utilizado por el oficialismo actual Ujú. para decir que no existía la misma jerarquía, pero en realidad, si yo no me equivoco, creo que la jerarquía es la misma porque están igualados, porque creo que eran de un tribunal oral federal a Cámara Federal. ¿Sí? Es Ujú. decir, en la jerarquía, en la estructura del Poder Judicial, Judicial, sí. es la misma jerarquía. El ejemplo práctico para que, mira, vamos a dar un ejemplo práctico. El juez Máiquez. Sí, Máiquez fue ministro de Justicia de la sí, provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. sí. Máiquez era juez de la Cámara Nacional del Crimen, Ujú. Cámara Nacional, y le dieron el traslado a la Cámara de Casación Federal. Sí, Ahí tenés un ejemplo práctico, lo que es un juez nacional, que no es la misma jerarquía qué que un federal. federal, y una Cámara Nacional no se iguala a casación. No Claro, es lo mismo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Máiquez? Necesitó del acuerdo del Senado. claro. Entonces, esto para que se entienda, es decir, hay que siempre entender, agarrar la estructura del Poder Judicial y ver si se entrecusan y si verdaderamente, a ver, porque uno puede, yo siempre digo lo mismo, cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana, decía Calamandré. Sí, Entonces lo que sucede acá es que la coyuntura política no puede acotar toda la cuestión del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si no, estamos yendo en contra de lo que dice nuestro preámbulo, el de afianzar la justicia. sí, Nosotros necesitamos afianzar la justicia y que el ciudadano de a pie, que es el que nos está mirando ahora, tenga la posibilidad del acceso a la justicia. Es decir, que tenga una tutela judicial efectiva. sí. Si nosotros no tenemos jueces, tenemos un problema. Entonces lo que necesitamos tener es un poder judicial fortalecido, un poder judicial fuerte y tener esa posibilidad de, que obviamente a veces la justicia, que es un valor, está lejos, podemos ponernos a divagar durante muchas horas sobre el concepto de la justicia, Sí, claro. pero el ciudadano común tiene que saber que siempre es importante que esté la respuesta de la justicia cuando verdaderamente se lo necesita. Ahora, ¿vos qué suponés que podría, no digo qué podría llegar a pasar o de qué pasaría en un caso o en otro? ¿Cómo lo ves la llegada y esta aceptación que hace la Corte y no rechazarlo in limine? Porque dice, no, es evidente que el caso tiene una importancia institucional enorme. ¿Qué es lo que daría la impresión que con esta aceptación, qué es lo que diría que la Corte ya está directamente haciéndole lugar al reclamo, ¿no? Mirá, yo hago una interpretación sociológica de la Bien, sentencia sí, también. claro. Yo creo que la Corte lo que intentó fue descomprimir el reclamo social. Yo creo que la Corte Suprema logró que la gente que estaba en Talcahuano 550 en la Plaza Lavalle se vaya con una sonrisa de oreja a oreja y crea que ganó la primera batalla. Ujú. Yo creo que la Corte entendió, y muchas veces la Corte es política, Sí, claro. la Corte tiene una lectura Sí, política, la Corte entendió y comprendió, en definitiva, el alcance de lo que resolvió. No resolvió el fondo, y hablar sobre el fondo puede ser que estemos haciendo futurología sí, y claro. no sepamos verdaderamente qué se va a resolver. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe lo que puede resolver la Corte. Yo creo que de la lectura del fallo de Carlos Rosenkrantz, del presidente de la Corte, uno puede esbozar por donde puede ir, pero de los otros cuatro, Ujú. casi es hacer, como dije yo, ser la pitoniza y tratar de Sí, tener un poder para averiguar cómo pueden parar. Pero yo creo que la resolución fue con una idea también de descomprimir el reclamo social y que la gente entienda también el mensaje institucional, ¿eh? Es decir, ujú. acá estamos nosotros, Sí, sí, hay una república, ujú. hay una división de poderes, no es todo DNU. Ajá. Es decir, también las instituciones de la república deben funcionar. Y también es un mensaje para dentro del Poder Judicial, Sí. Pues porque sí, el Poder porque Judicial también tiene que ponerse los pantalones largos y dejar de vivir en la eterna feria que están viviendo. sí, yo lo leí como, sí, seguro un mensaje político, sí también un parar la pelota, donde tranquilizar los ánimos para un lado y para el otro,
y en donde decir, bueno, si alguien cree que afuera que esto no es importante, yo sí digo que es importante, y por lo tanto digo que es importante para la comunidad, digo que es importante para los poderes de la República, y digo que es importante porque amerita que, si hay tanta confusión detrás de esto, que la interpretación de la justicia saque de una vez por todas el tema de los medios y que se termine, digamos, con la pancarta de un lado y del otro, porque en realidad la gente está angustiada, tiene problemas, el COVID la ha de alguna forma, asustado, a muchos los ha dejado sin trabajo, a otros los ha dejado sin negocio, sin empresa, sin pyme. ¿Y qué sucede? De repente aparece una pelea entre, no digo los que tienen, sino los que están, digamos, en la disputa por algo que ya está y que si bien está, cuidado, también pertenece a uno de los poderes de la República. No, aparte los abogados escribimos difícil, ¿viste? Para que no entienda nadie, pero Claro. No, a ver, coincido con vos, Aldo, es decir, yo no hago ninguna objeción, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Es decir, por una cuestión también de entender y de comprender esto de la división de poderes y entender que las instituciones funcionan. Vos mirá, a ver, es comparar las cosas, ¿no? Es decir, la semana pasada estábamos discutiendo un diputado que estaba haciendo pavadas Sí, claro. en el medio de la sesión, ¿no? Sí, claro. Y la Corte Suprema paró como bien dijiste vos, paró la pelota y me habló de institucionalidad. Después, será agua de otro costal cómo se termina resolviendo la cuestión de fondo, claro. pero en el día de ayer hubo un mensaje institucional, es decir, a ver, es difícil una Argentina donde está dividida tan profundamente por la grieta, es decir, todo es un River Boca, bueno, vos estás en Santa Fe, un Central Newell's, un Independiente Racing, todo es, no sé cuál es el clásico de Unión, pero... No, yo soy de River. Bueno, entonces es un River Boca. Pero para la gente que nos mira, para hacer un ejemplo futbolístico, ¿no? Es decir, de River, a mí me parece que... Sí. Y de Central, a mí me parece que pasa por ahí, ¿no? Es decir, creo que en algún momento mira, Manuel Montes de Oca siempre me gusta citarlo porque decía que uno de lo que tiene que buscar para construir bien la República son los lugares comunes. Y lo que está pasando en este país es que nos está faltando buscar los lugares comunes. Manualmente siempre la confrontación, siempre es... Mira, yo el otro día veía un colega tuyo en la televisión y decía algo que tiene razón, ¿no? Es decir, él decía... si vos me hablás de revolear los bolsos, yo te hablo de que vos aumentaste el dólar y todo es y dale, y dale, y dale. Y en algún momento tenemos que decir basta. Sí. En algún momento hay que decir basta. ¿Por qué? Porque creo que nosotros tenemos, a ver, entre todos somos jóvenes, pero atrás tenemos generaciones que están viniendo y algo le tenemos que dejar. Es decir, yo siempre pienso en eso. Yo tengo 2 hijos, es decir, ¿qué le dejo a mis hijos en este país? ¿Qué le voy a dejar? Entonces, yo creo que a veces hay que pensar, salir un poco de la coyuntura, salir un poco de esta democracia electoral, caer en esta democracia deliberativa, apostar al diálogo, a la búsqueda de consensos, terminar esa gran división que hay entre los argentinos. Para alguna vez, definitivamente por todas, nos pongamos todos el overol y nos pongamos a trabajar. ¿Y a trabajar por qué? Por cumplir con la ley, por cumplir con la Constitución, que eso nos va a dar seguridad jurídica, verdaderas inversiones, y no vamos a estar como siempre estamos año tras año, cada día con más cuestiones. Yo ahora estaba mirando recién la televisión, 40% de pobres, 40% de 45 millones, son 20 millones de personas, 10% de indigencia. Mi hijo tiene 9 años y me preguntó qué es indigencia. Y le dije, indigencia es la gente que come una sola vez al día, y si come. Pues 10%, vos imaginate, y no están hablando de los niños, es decir, estamos en un problema, Aldo. Y estamos discutiendo 3 jueces, entonces yo digo, a ver, hay dos, esto es como la 9 de julio, vos que sos casi un porteño, ¿no? Si vos te dices, 9 de julio es la avenida más grande del mundo, mentira. 9 de julio es la del medio. De este lado tenés Cerrito y de este lado tenés Bernardo de Irigoyen. Después te la venden como que es terrible, es todo nuestro. Ahora, parece que la política va por Bernardo de Irigoyen, nosotros vamos por la 9 de julio y por el otro lado va el gobierno. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los problemas de la gente, y vos recién hiciste una enumeración muy
taxativa, exhaustiva y clara, ¿no? El cierre de pymes, la cierre del comercio, la falta de trabajo, todas esas cuestiones que son propias de la pandemia, que no se las endilgo a este gobierno ni nada, porque me parece que eso es de politicaría barata, es todo fruto de unas consecuencias de malos gobiernos, de mala administración. Sí. Es decir, todo se corresponde con todo. ¿Por qué? Porque los dirigentes políticos tampoco son marcianos. Porque son iguales que nosotros. Nacieron de nuestra sociedad y se crían en los mismos ámbitos que nosotros. Exacto. Entonces, lo que yo digo es que en alguna vez, definitivamente, y hago votos con lo que acabas de decir, es decir, tenemos que parar la pelota. Necesitamos parar la pelota. Necesitamos algún día reflexionar. Es decir, fíjate, estamos acá charlando nosotros y calculo que coincidimos. Y muchos que deben estar escuchándonos van a coincidir. Entonces, ¿cómo hacemos para parar la pelota? Sí, no, yo creo que, bueno, esto se fue retroalimentando, lamentablemente, más allá de las banderías políticas, y lo que sí advierto, digo, como para marcar una distancia, porque hay cosas que a uno no le gustan, digamos, respecto de alguna suerte de irregularidades. Hay cosas que también, por el lado de la justicia, cuando uno las mira, sin ir más lejos, en un tribunal de Santa Fe yo tengo un juicio laboral hace 17 años, Diego. Entonces yo preguntaría qué tipo de justicia, o aquel que tiene que esperar 10 años, o una corte que para dar un fallo, la Corte Suprema tiene 10 años, o una corte que vos decís, bueno, tengo un montón de gente idónea para el ejercicio de una función y que tiene sobre sí determinadas responsabilidades, pero no adivino, por ejemplo, que en esa corte estén, por ejemplo, abogados o profesionales o juristas, por decirlo de alguna manera, que tengan que ver con el mundo laboral, que tengan que ver con el mundo médico o de la producción, del derecho comercial. Lo tenemos a Rosencrantz, pero para mí el problema es político. Claro. Y lo voy a seguir teniendo. Claro. Cuando Clinton fue candidato en los Estados Unidos, él decía, es la economía estúpido. Sí. Y yo para mí es la política. Es la política. Y vos lo decís bien, el problema es la política. Es la política. Faltan gestos, bueno. Aldo. Fíjate, vos hablaste del abrazo Alfonsín, Balbín, Perón. Sí. No nos olvidemos que la reforma del 94 fue un acuerdo entre Alfonsín y Menem. Sí. Es decir, la altura de los dirigentes, por más que podamos criticar a Alfonsín y a Menem, todo lo que quieran, pero la altura de ponerse por encima de esto que vos dijiste, de una vereda o la otra, eso es entender, pasar por encima de... A ver, un ejemplo práctico, el 2001, cuando Duhalde asume la presidencia, el gesto de Alfonsín también en ponerse a disposición de Duhalde, no nos olvidemos que Jauno Arena fue su ministro de Defensa, que ahora no me acuerdo qué otro radical estuvo en el gobierno de Duhalde, pero cuando vos necesitas un gobierno de unidad nacional, no tiene que quedar solamente en el pico. Sí. Es decir, la unidad nacional tiene que verdaderamente mostrarse con gestos. Sí, claro. Y hoy, por lo que yo veo, no hay gestos. Entonces, la Corte, para mí, desde mi punto de vista, capaz que dentro de 20 días estamos criticando a la Corte porque sacó un fallo contrario a lo que capaz que uno quiere. Pero, que mal, la Corte mandó un mensaje. Y mandó un mensaje institucional. Y el mensaje institucional también significa para la política. La política tiene que entender que de esta salimos todos juntos. Y el Poder Ejecutivo o el gobierno o la administración actual del gobierno también tiene que entender que de esta salimos todos juntos. Es de ambos lados. Pero en función del horario, ¿alguna reflexión final sobre el tema sobre el que abrimos? Hay que esperar, son 30 días, hay quienes dicen que en 15 días se debe expedir la Corte, y ¿vos cómo lo ves esto? Yo creo que hay que esperar. Hay que tomar el fallo de la Corte Suprema como que habló el último intérprete de la Constitución. Perfecto. No hay que tomarlo como un River Boca. No hay que tomarlo como que yo gané y vos perdiste. Hay que alguna vez los argentinos entender y revalorizar para qué funcionan cada una de las instituciones de la República y precisamente respetar la división de poderes, que esto es lo más importante, ¿no? Empezar a entender ese artículo 1 de la Constitución. Que habla de que tenemos un sistema representativo, republicano y federal. El día que empecemos cumpliendo con el 1, calculo que cumplimos los 129. Bueno, esperemos que así sea, y con el preámbulo de la Constitución también, el bienestar general. Diego, ha sido un gusto, como siempre, poder compartir tu pensamiento con nuestra audiencia, y por supuesto, no será la última vez que vamos a poder seguir
dirimiendo, discerniendo y también desasnándonos respecto de algunas visiones que tenés en materia judicial. Así que estás invitado para la próxima. Cuando la Aldo, Corte resuelva, vamos a estar pidiendo tu opinión, que será bienvenida. Aldo, muchas gracias y como siempre, el aprecio y el afecto personal y gracias por el espacio porque es importante a veces estos espacios donde podemos también hacer docencia para que la gente empiece a pensar que las cosas que pasan cerca y no se dan cuenta. Sí, claro, por supuesto, y bienvenido sea porque no lo escucha todos los días y en todos lados. A veces tener que dimensionar la importancia de lo que los demás dicen es algo muy importante, pasa por saber y enterarse de qué es lo que se está hablando. Y es qué es lo que nosotros de alguna forma tratamos de hacer con este ciclo. Es llevar al llano aquello que a veces parece tan distante y lejano, máxime las latitudes, porque si bien esto va a salir en Buenos Aires, también se va a ver en Santa Fe, digamos, lo que es región centro. Así que bienvenido será y bueno, dejo formalmente la invitación. Gracias. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos al constitucionalista Diego Armesto, quien nos daba su visión respecto de lo que estuvo pasando con este tema, y digo tema como para no referirme a algo específicamente, porque si usted nos siguió hasta este momento, en la charla que hemos tenido, no se está tal vez solo hablando de justicia, sino que también tiene que ver y juega en todo este tema la condición humana. La condición humana, aquella que es frágil, que tiene cosas positivas, que bien vale la pena considerar cuando se trata de resoluciones del poder político, del poder público o de las instituciones de la República y que van a tener efectos sobre la comunidad, es decir, sobre todos nosotros. Bueno, no es menor esta situación que se plantea porque de alguna manera reiteramos, alguien para la pelota y dice, bueno, será cuestión de tratar de barajar y dar de nuevo, al menos como para llamar a la reflexión, sobre esto que es una disputa que se genera, bienvenido sea que en el Estado de Derecho se puedan seguir dando estos tipos de situaciones, pero no para de alguna forma agobiarla a usted, sino porque existen los intereses, las personas lo tienen y también dentro del ámbito institucional hay quienes entienden que las cosas son como las ve y no como las ven todos los demás. Por lo tanto, alguien tiene que desempatar y para ese rol están los jueces de la Corte. Esperemos que esto tome su curso, los jueces, los magistrados o los ministros de la Corte resuelvan qué es lo que va a pasar con el per saltum de estos 3 magistrados y estaremos compartiendo la palabra de Diego Armesto con ustedes en otro capítulo. Bueno, hemos llegado hasta aquí en el canal de TV, el Diario Digital Conclusión. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Chau, hasta luego.